Vamos a continuar con otro ejercicio relacionado con las concentraciones y la constante de equilibrio. Este ejercicio consiste en determinar cuando la reacción de yodo con hidrógeno para formar yoduro de hidrógeno, cuando llega al final, cuando se establece el equilibrio, cuáles serían esas concentraciones en el estado final, cuando ya no se observa variación en ellas, si nosotros introducimos en un recipiente de 1 litro, si se introducen 0,1 mol de hidrógeno y 0,1 mol de yodo. Entonces sabemos que al inicio de la reacción nosotros vamos a tener en el recipiente 0,1 mol de cada uno de los reactivos. Y sabemos que la reacción va a empezar, a suceder a medida que transcurre el tiempo y se va a comenzar a formar el yoduro de hidrógeno. Y una vez que ya la reacción llegue al estado final, cuando no se observe cambio en las concentraciones, vamos a determinar cuál es el valor de esas concentraciones. ¿Cuál sería la concentración de hidrógeno, de yodo y de yoduro de hidrógeno cuando se establece el estado de equilibrio? En este recipiente de 1 litro, en donde se introducen los 0,1 mol de cada uno de los reactivos, está a una temperatura de 425 grados Celsius. Recuerden que es importante determinar a qué temperatura se lleva a cabo la reacción porque la constante de equilibrio depende, de la temperatura. Entonces, el análisis que vamos a realizar para determinar cuáles serían las concentraciones en el equilibrio es establecer, según la reacción debidamente equilibrada, una condición inicial, al comenzar nuestra reacción, una situación de cambio. Sabemos que a medida que transcurre la reacción va a haber un cambio, porque van a disminuir la concentración de reactivo en este caso y va a aumentar la concentración de producto. Y luego, de que ocurre ese cambio, llega a un estado en donde ya no hay variación y nosotros sabemos que ese estado es del equilibrio. Entonces tenemos esta tablita, que se denomina ICE, porque vamos a establecer las condiciones iniciales, cambio y equilibrio. Entonces, inicialmente, en lo que vamos a introducir a nuestro recipiente de 1 litro, vamos a tener 0,1 mol de hidrógeno, 0,1 mol de yodo, pero inicialmente no hay producto, solamente al inicio de la reacción nosotros tenemos los reactivos, por lo tanto la concentración del producto es 0. Aquí no tenemos producto todavía, no se ha formado producto, por lo tanto esa concentración es 0. A medida que la reacción comienza a transcurrir, entonces los reactivos se van a juntar, se van a unir, se van a activar las moléculas, va a haber el rompimiento de enlace y por lo tanto se va a formar el yoduro de hidrógeno. ¿Esto qué significa? Que estos moles de los reactivos van a comenzar a disminuir, y los moles del producto entonces van a comenzar a aumentar. Entonces, esto es lo que ocurre en el cambio. En el cambio, los moles de reactivo disminuyen y por eso aquí, un signo negativo. No sabemos en qué cantidad disminuyen esos moles de cada uno de los reactivos, por lo tanto, como desconocemos en qué cantidad están disminuyendo, le vamos a colocar, como una incógnita, que en este caso es X. Esto entonces es lo que ocurre con el hidrógeno. El yodo, como también es un reactivo, también va a comenzar a disminuir, por lo tanto menos. Y va a disminuir en la misma cantidad, que disminuye el hidrógeno. También disminuye entonces menos X. ¿Por qué disminuyen en la misma cantidad? Eso lo sacamos de nuestra reacción balanceada, de la estequiometría de la reacción. ¿Qué dice la estequiometría? Que 1 mol de hidrógeno reacciona con 1 mol de yodo. Por lo tanto, si esto disminuye en menos X, la cantidad de moles, de yodo también es igual, porque está establecido en nuestra reacción balanceada. Entonces también disminuye en menos X moles. ¿Qué está sucediendo en ese momento con los productos? O sea, en este caso tenemos un solo producto, está aumentando porque se está formando el producto. Entonces, tenemos acá el signo positivo, Porque los moles de producto ahora comenzaron a aumentar.
y estos moles de producto están aumentando en más 2x. ¿Por qué 2x? Porque lo tenemos que sacar de la estequiometría de la reacción. La reacción me dice que si tenemos un mol de hidrógeno, se estarían formando 2 moles de yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, si esto disminuye en menos x, esto tiene que aumentar el doble, es decir, en 2x. ¿Cierto? Podemos hacer el análisis también con el yodo. Aquí, ¿cierto? Tenemos un mol de yodo que estaría formando 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces, si disminuye en menos x, entonces el yoduro de hidrógeno estaría aumentando en 2x, que es la cantidad de moles, ¿cierto?, que se están convirtiendo desde reactivos a productos. Luego, cuando en la reacción en este sistema se establece el equilibrio, ya no va a haber cambio en las concentraciones. ¿Ya? Estas concentraciones van a permanecer constantes. Y entonces en el equilibrio vamos a sumar los dos procesos, lo que teníamos al inicio más el cambio. La condición de equilibrio entonces es la sumatoria de esos dos. Por lo tanto, los moles de hidrógeno en el equilibrio van a ser los iniciales, 0,1, más los del cambio, que en este caso es menos x. Entonces los moles, ¿cierto?, en el equilibrio de hidrógeno son 0,1 menos x. Lo mismo sucede con el yodo, ¿cierto?, porque teníamos 0,1 mol iniciales y ya sabemos que esos moles disminuyeron en una cantidad que no sabemos cuánto es, por lo tanto en menos x. Y la concentración de yoduro de hidrógeno, los moles de yoduro de hidrógeno van a ser igual a, ¿cierto?, 0 más 2x, que finalmente nos queda ahí 2x. Esto entonces son los moles en el equilibrio. ¿Ya? Estos moles, si los dividimos en el volumen, ¿cierto?, del recipiente, nos va a dar la concentración. Y el volumen del recipiente es 1 litro, por lo tanto, esa cantidad de moles dividido en 1, vamos a tener, ¿cierto?, el mismo valor numérico. En el estado de equilibrio, nosotros podemos establecer la constante de equilibrio, es decir, Kc. Kc es igual a la concentración de producto, yoduro de hidrógeno, concentración de yoduro de hidrógeno, elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿cierto?, que sería 2, dividido en las concentraciones de los reactantes, que son el hidrógeno y el yodo. Entonces ahora es cosa de que todos nuestros datos los reemplacemos en esa expresión de la constante de equilibrio y por lo tanto vamos a lograr establecer cuáles son las concentraciones de cada una de las especies cuando se establece el equilibrio. Aquí tenemos los moles, pero como ya sabemos que están en 1 litro, ya sabemos la concentración, pero la concentración la tenemos en función de una incógnita, ¿cierto?, que es x. Por lo tanto, para saber en definitiva el valor de la concentración, lo que nos falta es saber cuánto vale x. Y ese valor de x entonces lo podemos despejar acá, a partir de nuestra expresión de la constante de equilibrio, reemplazando ya con todos los datos que tenemos. La constante de equilibrio, Kc, como sabemos que este recipiente está a 425 grados Celsius, entonces la constante está tabulada, la encontramos en bibliografía y es 54,5. Entonces Kc es igual a 54,5. La concentración de yoduro de hidrógeno en el equilibrio ya sabemos que es 2x y esa concentración tiene que ir elevado, ¿cierto?, al coeficiente estequiométrico, que es 2, por lo tanto nos queda 2x cuadrado, dividido en la concentración de los reactantes, que en este caso la de hidrógeno es 0,1 menos x y la de yodo también es 0,1 menos x, por lo tanto nos queda 0,1 menos x también al cuadrado. Aquí entonces, como tenemos denominador y numerador al cuadrado, nosotros podemos aplicar raíz cuadrada, ¿cierto? Y desde aquí en adelante ya el ejercicio ya no es de química, sino que es de matemática. Solamente, ¿cierto?, un problema algebraico donde tenemos que despejar aquí la incógnita que es x. Aplicamos raíz cuadrada entonces y luego despejamos x, nos queda una ecuación, ¿cierto?, de primer grado, y al despejar x, entonces el valor que nos da es 0,079. Ahora, ¿qué sentido tiene ese valor de x? X es la cantidad de moles, ¿cierto?, de hidrógeno y yodo que van a disminuir, y
la cantidad, ¿cierto?, de moles que al multiplicarlos por 2 nos va a dar el aumento de moles del producto, yoduro de hidrógeno. Si tenemos el valor de X y lo reemplazamos aquí entonces en las concentraciones en el equilibrio, entonces ya vamos a tener la de todas las especies. La concentración de hidrógeno ya sabemos que en el equilibrio es igual a la de yodo, ¿cierto?, que es 0,1 menos X. Por lo tanto, ¿cierto?, la concentración de hidrógeno y yodo en el equilibrio va a ser 0,1 menos X, y X vale 0,079. Entonces, 0,1 menos 0,079 nos da 0,021 mol partido por litro. Recuerden que aquí estos moles están en un recipiente de 1 litro. La concentración de yoduro de hidrógeno cuando se establece el equilibrio es igual a 2X. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros reemplazamos aquí el valor de X, que es 0,079, lo multiplicamos por 2 y vamos a tener la concentración del producto en el equilibrio. Entonces, cuando ya no hay variación en las concentraciones, yo sé que los moles por litro de yoduro de hidrógeno tienen que ser igual a 0,158.